Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 162, Marchando a la guerra, la unidad de suministros Genin. Capítulo 16, Marchando a la guerra, la unidad de suministros Genin. Cuando la aldea oculta de la arena dirigió su lanza hacia Konoha y la Tierra del Fuego, la noticia de la invasión llegó rápidamente a oídos de los tres Sannin legendarios restantes que aún operaban en la Tierra de la Lluvia. Por razones desconocidas, solo Tsunade y Orochimaru lideraron a las fuerzas restantes de Konoha de regreso al País del Fuego en respuesta. Jiraiya, sin embargo, aparentemente había desaparecido en las tierras empapadas por la lluvia de Amegakure. Konoha, Torre del Hokage, Sala de Reuniones. Todos los Chunin disponibles que aún estaban bajo el mando del tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, se habían reunido en silencio. De pie en el centro del podio, la expresión de Hiruzen era sombría, el ambiente en la sala era denso, y la carga que sentía en el corazón era aún mayor. A decir verdad, se culpaba por completo de cómo se había desarrollado la guerra hasta el momento. Había subestimado a Megakure. Peor aún, había juzgado mal el poder de Anzo la salamandra. Lo que estaban afrontando ahora era el resultado directo de una estrategia errónea. Conocía la habilidad de Anzo con el veneno y la letalidad del veneno de su salamandra, especialmente contra grandes ejércitos. Sin embargo, en lugar de ajustar la estrategia como Tsunagakure, desplegando pequeños equipos de élite para ataques de guerrilla, había concentrado arrogantemente a la mayor parte de la fuerza principal de Konoha en un único frente masivo. No fue solo un error táctico, fue un fracaso fruto de la ambición personal. Quería darles a sus tres discípulos la oportunidad de alcanzar la gloria en el campo de batalla. Por eso, más de la mitad de las fuerzas de Konoha habían sido desplegadas, y ahora, muchas se habían perdido debido a la emboscada de Anzo. Ahora, lo único que quedaba bajo su mando eran los Anbu, los treinta y tantos Chunin que estaban allí presentes hoy, y casi 400 genin de los 2 últimos años de graduados de la Academia Ninja. Con el repentino avance de Tsunagakure en la Tierra del Fuego, Konoha quedó desprotegida. Hiruzen apretó con fuerza su pipa. Se vería obligado él mismo, el Hokage, a salir al campo de batalla. En realidad, no tenían ninguna posibilidad de repeler todo el poder de la arena con las pocas fuerzas que les quedaban. Su única esperanza era que Tsunade, Jiraiya y Orochimaru regresaran pronto con refuerzos del País de la Lluvia. De no ser así, y si el enemigo lograba llegar hasta el corazón del País del Fuego, su reputación como tercer Hokage quedaría completamente destruida. Sí, Konoha era la aldea oculta más poderosa del mundo ninja, pero casi todas sus cartas estaban jugadas. A menos que recurriera a los dos grandes clanes en busca de ayuda. Pero eso conllevaba sus propios riesgos. Tanto el clan Uchiha como el Hyuga ambicionaban el puesto de Hokage, especialmente los Uchiha, que se sentían menospreciados desde hacía mucho tiempo. En toda la historia de Konoha, ningún Uchiha había sido elegido Hokage, a pesar de ser uno de los clanes más poderosos. Para Hashirama y Tobirama tenía sentido, pero incluso ahora, bajo el mando de Hiruzen, los Uchiha lo consideraban un insulto constante. En un principio, habían depositado sus esperanzas en Uchiha Kagami, quien había sido un serio aspirante al título, pero Tobirama se lo cedió a Hiruzen, y poco después, Kagami murió en circunstancias sospechosas durante una misión. Los rumores dentro del clan Uchiha afirmaban que se trataba de un complot interno, una maniobra política de Hiruzen. En cuanto a los Hyuga, no ansiaban el título tan abiertamente, pero sí envidiaban el privilegio de los Uchiha de comandar la fuerza policial de Konoha. Si Hiruzen pidiera ayuda a cualquiera de los dos clanes ahora, significaría renunciar a algo valioso a cambio. Tras sopesar sus opciones, el tercer Hokage tomó su decisión. Defenderían la Tierra del Fuego con las fuerzas que les quedaran y rezarían para que los Sannin regresaran a tiempo. Si fracasaban, y la arena marchaba hacia las puertas de Konoha, que así fuera. Hiruzen creía que nadie se quedaría de brazos cruzados una vez que la guerra llegara a su puerta. Esa misma noche, tras la reunión de emergencia, dos miembros de la familia Ataque recibieron sus órdenes de despliegue al mismo tiempo. El hermano mayor, Ataque Sakumo, fue designado oficialmente por el tercer Hokage como comandante supremo de la contraofensiva. Su objetivo, mantener la línea de defensa contra Tsunagakure a toda costa, hasta que llegaran refuerzos del País de la Lluvia. Bajo su mando había tan solo 600 shinobi. De ellos, 406 eran genin,
La mayoría recién graduados de la academia en los últimos 1 o 2 años. Luego llegaron 146 Chunin, y finalmente, tan solo 57 Chunin veteranos para formar la columna vertebral de la fuerza. Con estas cifras, Sakumo se enfrentaría a una fuerza invasora de la arena de más de 2000 efectivos. Tuvo que resistir al menos un mes. Mientras tanto, su hermano menor, Atake Kij, que acababa de convertirse en genin, también fue convocado. Fue asignado a una unidad de suministros de primera línea junto con Namikaze Minato, formando una célula provisional de 3 hombres que se dirigía al campo de batalla. Antes de partir, Sakumo se tomó un breve momento para hablar con Kij, que se encontraba en casa. Kij, si es posible, quiero que protejas a tus compañeros de equipo que están ahí fuera. Pero si llega el caso, prioriza tu supervivencia. Deja que tu hermano mayor cargue con el destino del clan Ataque. Kij sonrió levemente y asintió, entendido, hermano. Tras darle una palmada firme en el hombro, Sakumo se dio la vuelta, se ató la legendaria espada colmillo blanco a la espalda y se adentró en la noche sin decir una palabra más. Kij y Minato no fueron los únicos desplegados. Varios de sus compañeros de la academia también fueron convocados: Aburame Shibi, Yamanaka Inoichi, Akimichi Chiza y Nara Shikaku, rostros conocidos reunidos ahora bajo la sombra de la guerra. Pero ¿qué pasó con su compañera de equipo original, Uzumaki Kusina? Naturalmente, como Jinchuriki del 9 colas, no la enviarían al frente tan fácilmente. En este mundo, los Jinchuriki eran tratados como el equivalente a un elemento disuasorio nuclear en cada aldea. Aún con los riesgos inherentes, una sola bomba bestia con cola del 9 colas podría arrasar un campo de batalla, o incluso una aldea. Quizás debido a la influencia de Sakumo, el escuadrón de Kij y Minato recibió un nuevo miembro justo antes del despliegue. Su equipo provisional de 3 hombres se completó con Senju Nawaki, un genin senior 2 años mayor que ellos y alumno directo de Orochimaru. A unas decenas de kilómetros de Konoha, por un estrecho sendero de montaña, el nuevo equipo avanzaba en formación triangular. Minato tomó la delantera, sus agudos reflejos y su velocidad de movimiento lo convertían en la vanguardia natural. Kij, con la espada colgando de su cadera, se mantuvo en la retaguardia derecha. Gracias a sus capacidades sensoriales intermitentes, prefería la fila del medio, lo suficientemente lejos de emboscadas repentinas, pero lo suficientemente cerca como para reaccionar. Nawaki, cargando un pergamino con provisiones, ocupaba la posición trasera izquierda. Sinceramente, era el único lugar que quedaba libre. Se acercaron al frente de la fuerza de marcha más numerosa. Mientras seguían al líder del escuadrón Chunin por el sendero, comenzaron a presentarse. Comillas: hola, soy Senju Nawaki, soy bueno en taijutsu y en la técnica de elemento fuego. Si las cosas se complican, yo tomaré la iniciativa. Comillas: encantado de conocerte, Nawaki-kun, soy Namikaze Minato. Sé un poco de todo, aunque no diría que soy bueno en nada en particular. Kij, que caminaba justo detrás, puso los ojos en blanco para sus adentros. Exacto, tienes reservas de chakra como un Chunin, instintos de combate increíbles y eres increíblemente rápido. Probablemente podrías derrotar a la mayoría de los Chunin usando solo jutsus básicos de la academia. ¿Y quién te enseñó gratis todas esas técnicas de rango C y rango D? Ah, sí, yo. Kij negó con la cabeza y no se molestó en corregirlo. En cambio, se giró hacia Nawaki con una sonrisa cortés. Soy Atake Kij, encantado de conocerte, Nawaki-kun. Minato y yo llevamos ya un tiempo en el mismo equipo. Como él sabe, soy bastante bueno con los jutsu sensoriales y los genjutsu. Además de un poco de elemento rayo y taijutsu. Pero en una pelea real, probablemente no seré de mucha ayuda. Minato. Nawaki parpadeó sorprendido. Este tipo es un genin, ¿cómo demonios sabe todo eso ya? Pero en lugar de sentir celos, sonrió radiante y se golpeó el pecho con orgullo. Comillas: no te preocupes, Kij, ahora eres mi camarada. Aunque tenga que arriesgar mi vida, te protegeré. Kij. Minato. Al ver la sutil mirada de reojo de Minato, Kij comprendió el mensaje al instante. Esa mirada prácticamente gritaba. Comillas: ¿en serio acabas de engañar a un niño inocente? A lo que Kij respondió con una mirada fulminante. Mira quién habla. ¿Quién lo engañó primero? Su intercambio silencioso fue tan intenso que casi se podían ver las chispas saltar. Nawaki, completamente desconcertado, los observó a ambos, confundidos, mientras intercambiaban palabras. ¿Por qué sentía que era el más joven del equipo? ¿Por qué parecía que estos dos no querían incluirlo en su jueguito?
Caminar, descansar, comer, marchar, descansar de nuevo. Tras 3 días consecutivos de rápido movimiento, aproximadamente 10 escuadrones Genin llegaron finalmente a un punto de descanso designado, bajo el mando de un único Chunin, Hirata y Eiichir. Según el mapa, solo quedaban 2 puestos de control antes de llegar al frente. Pero cuanto más se acercaban, más inquieta se sentía Hirata. La misión de esta unidad no era combatir, sino transportar suministros, etiquetas explosivas, kunai, shuriken, píldoras para soldados y equipo esencial sellado dentro de pergaminos. Sus objetivos no estaban definidos por el tiempo ni la distancia, todo dependía de las necesidades de la fuerza principal. Su trabajo era sencillo, mantener abastecidas las líneas del frente. Sin embargo, mientras Hirata contemplaba al grupo de más de 50 jóvenes shinobi, la mayoría ni siquiera tenía 15 años, no pudo evitar suspirar. Esto, era un ejército de niños. De verdad el comandante Sakumo le confió a estos niños. El peso sobre sus hombros le resultaba asfixiante. Después de todo, Hirata Eiichir no era un Chunin de élite, no formaba parte de los Anbu, ni provenía de ningún clan noble, era simplemente un ninja común y corriente. Enviarlo al frente tenía sentido, pero ponerlo al mando de un convoy de suministros con gran presencia de Genin. ¿Y si les tendieran una emboscada? ¿Podrían sobrevivir estos chicos, que apenas habían terminado sus estudios? Eiichir no estaba seguro, lo único que podía hacer era rezar para que la aldea de la arena no se hubiera enterado de su ruta. Para evitar ser detectado por el enemigo, había elegido intencionadamente un terreno remoto y accidentado, pero incluso después de 2 días sin encontrarse con un solo enemigo, el joven Genin estaba claramente llegando a su límite, tanto física como mentalmente. Media hora después, al ver a los chicos exhaustos y empapados en sudor arrastrando los pies con sus ropas hechas jirones, Hirata suspiró de nuevo y pidió otro descanso. Estamos a solo medio día del frente, no deberíamos encontrarnos con exploradores enemigos, con suerte. Ese ojalá no fue muy tranquilizador. Por supuesto, no todos los Genin estaban al borde del colapso. Un equipo en particular destacó, el equipo Ataque Kij. Para sorpresa de Hirata, estos 3 parecían más serenos y resistentes incluso que los 6 Chunin que acompañaban al convoy. Incluso después de 2 días de viaje intenso, no mostraron signos visibles de agotamiento. Su postura era erguida, sus ojos tranquilos, su respiración constante. No era una prueba absoluta de que fueran más fuertes que los Chunin, pero sin duda decía mucho sobre su resistencia física y los fundamentos del taijutsu. Y Hirata no fue el único que se dio cuenta. Incluso Senju Nawaki quedó atónito. Como descendiente directo del primer Hokage, Nawaki siempre se había sentido orgulloso de su físico Senju, considerado la vitalidad más fuerte del mundo ninja. ¿Quién podría superar eso? Sin embargo, estos 2 compañeros de equipo, ambos 2 años menores que él, parecían estar en mejor forma que él. Me dolió. En respuesta, Hirata decidió ajustar la formación. Reasignó al equipo Kij a la retaguardia, reemplazando a 2 Chunin cansados. No se confundan, la parte trasera no era la posición más segura, al contrario, era una de las más vulnerables. Por eso Hirata los colocó allí. Confiaba en ellos más que en nadie. Kij no se quejó, una vez en la parte de atrás, saludó con la mano a algunas caras conocidas que estaban cerca. Comillas Inoichi, Chza, Shikaku, ¿qué les pasa con esas caras tan serias? Vamos, anímense un poco. Nara Shikaku, con el pelo recogido en su habitual moño puntiagudo, gimió y puso los ojos en blanco. Kij, Minato, ¿en serio esperan que todos sean monstruos como ustedes dos? Bueno, al menos ahora que me cubres las espaldas, por fin puedo dormir tranquilo. Llevo 2 días durmiendo con un ojo abierto. El resto te lo dejo a ti, Kij, Minato. Su voz se fue apagando mientras se recostaba contra el tronco de un árbol, preparándose para dormirse. Yamanaka Inoichi y Akimichi Chiza asintieron en silencio, igualmente exhaustos. Minato le dedicó una cálida sonrisa. Adelante, descansa. Te despertaré cuando volvamos a ponernos en marcha. En cuestión de segundos, el trío se quedó profundamente dormido. Nawaki observó a sus compañeros dormidos, luego miró de reojo a Minato y Kij. Había algo tranquilizador en ellos. Su sola presencia le hacía sentir seguro. En comparación con ellos, empezaba a sentirse como el novato inexperto. Pero justo cuando estaba a punto de ordenar sus pensamientos, Minato se inclinó hacia él. Tú también deberías descansar, Nawaki. Las palabras eran sencillas, incluso suaves.
Pero para Nawaki, fueron como una bofetada en la cara. ¿Este niño, me está compadeciendo? ¿Lo estaban menospreciando? Se quedó mirando fijamente, con la boca abierta, mientras Minato se rascaba la cabeza, preguntándose qué había dicho mal. Mientras tanto, Kij sonrió con sorna. Sí, una tsundere total. Pero la paz nunca dura mucho. Apenas 5 minutos después, el campo sensorial de Kij se iluminó como un radar de campo de batalla. En un radio de varias decenas de kilómetros, un grupo de ninjas de Sunagakure entró en su alcance. Y se dirigían directamente hacia ellos. Lo que le alarmó no fue solo la cantidad, sino la composición. 3 Junin, 24 Chunin, ni un solo Genin. Fue una fuerza de ataque quirúrgico. ¿Y sus movimientos? Rápidos, directos, sin vacilación. Como si ya supieran dónde estaría el equipo de suministros. Era imposible que esto fuera una coincidencia. Hay un topo, pensó Kij. Y no necesitó adivinar mucho tiempo. Todas las miradas apuntaban al sospechoso habitual, Shimura Danz. Kij frunció el ceño. Estratégicamente, esta guerra no debilitaría las fuerzas principales de Konoha. Incluso si la unidad de Sakumo caía, Sunagakure carecía de la fuerza suficiente para tomar la aldea. Pero si cayeran, ¿a quién culparía el público? El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Y cuando eso sucediera, Danza aprovecharía la oportunidad para hacerse con el título. Kij chasqueó la lengua con disgusto. Danza odiaba a los clanes principales, especialmente a los Uchiha y los Hyuga. Sin embargo, sin ellos, Konoha no sería ni la mitad de poderosa de lo que decía ser. Un Hokage no debía reprimir a los clanes poderosos, un verdadero Hokage debía equilibrarlos. Sin ese equilibrio, ¿podría Konoha seguir considerándose la aldea más fuerte del mundo ninja? Y si Danz se convirtiera en Hokage, el clan Shimura se alzaría de la noche a la mañana como la nueva élite de Konoha. Kij dejó escapar un suspiro silencioso. Si tuviera el poder de Hashirama, no necesitaría la política, simplemente los sometería a todos a golpes. Pero no había tiempo que perder en fantasías. Tenían 10 minutos antes de que llegara el enemigo. Kij inmediatamente comenzó a elaborar un plan. Una vez que la estrategia estuvo clara en su cabeza, se giró hacia Minato y le hizo una pequeña señal. Minato se acercó rápidamente. Comillas contacto enemigo. Kij asintió. Nawaki oyó la palabra enemigo y empezó a hablar, pero Kij se movió como un rayo, rodeándolo y tapándole la boca. No hables, solo escucha, susurró Kij. Nawaki se quedó paralizado. Esa velocidad, esa presión. Si Kij hubiera querido matarlo, no habría sobrevivido. Pero Nawaki no era débil, se recompuso. Cuando Kij soltó su mano, Nawaki se quedó mirando con asombro. Este tipo es realmente un genin, ni siquiera la mayoría de los Chunin pueden moverse así. Lo que más le sorprendió fue Minato, tranquilo y sereno, como si todo aquello fuera normal. Minato captó su mirada y contuvo una risita. Por fin, alguien más que entiende lo loco que está Kij. En realidad, ni siquiera Minato pudo medir la verdadera fuerza de Kij. Pero una cosa estaba clara. Kij estaba inusualmente tranquilo. Sin pánico, sin tensión, solo una tranquila confianza. Ni siquiera el tercer Hokage se comportaba así. Minato se enorgullecía de ser tan hábil como un Chunin de élite, pero Kij, su velocidad y fuerza eran fácilmente de nivel Chunin. A esto hay que añadir su increíble rango sensorial. ¿Y quién sabía qué otras técnicas ocultaba? Por no mencionar que llevaba una espada. El estilo de espada del clan Ataque era legendario, transmitido por el propio Sakumo Colmillo Blanco Ataque. Minato echó un vistazo a la katana que Kij llevaba atada a la cintura. Nunca lo había visto dibujado, pero el aura que desprendía. ¿Qué aspecto tendría esa espada una vez desenvainada? Un niño de 10 años con un poder de nivel Chunin, o superior. Ese pensamiento le recordó a Minato a los 2 Chunin de Kumogakure que habían muerto durante el secuestro de Kushina. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién los mató. Kij finalmente rompió el silencio. Minato, Nawaki, un escuadrón de ninjas de Sunagakure se acerca, estarán aquí en 10 minutos. Los ojos de Nawaki se abrieron de par en par, comillas tan rápido. Minato le agarró la manga, indicándole que guardara silencio. Kij se arrodilló y dibujó rápidamente un mapa en la tierra, señalando 2 lugares. Necesito que ambos se escondan aquí. Cuando mi trampa se active, provoquen una distracción, hagan ruido, atraigan a parte del enemigo y luego escapen. Comillas espera, ¿eso es todo? Nawaki parpadeó. Minato asintió de inmediato. Entendido. Nawaki,
Sin embargo, parecía desconcertado. Comillas, ¿no vas a avisar al Junin? ¿Y cuántos enemigos hay? Kij respondió con calma, 3 Junin, 24 Chunin. Su tono hacía que pareciera que eran unos ladrones de poca monta. Nawaki entró en pánico. Comillas, lo dices como si no fuera gran cosa. Sinceramente, Kij estuvo tentado de dejarlo inconsciente solo para que se callara. Por suerte, Minato intervino. Nawaki-kun, confío en el criterio de Kij, somos un equipo. Ninguno de nosotros pondría en riesgo su vida sin motivo alguno. Además, Kij es quien corre mayor peligro, no nosotros. Déjenselo al futuro Hokage y su infame jutsu de la conversación. Incluso Kij parpadeó. Espera, ¿cuándo se convirtió esto en una misión suicida? Miró a Minato como diciendo, comillas, hermano, estás intentando darme una señal de muerte. Mientras Nawaki miraba al suelo con los puños apretados y los ojos llorosos, Kij suspiró profundamente. Bueno, da igual, si lo malinterpretan, que lo hagan. Al menos, sobrevivirían. Abre interrogación. 163, para ejercer el poder, debes tener un trasfondo. Capítulo 17, para ejercer el poder, debes tener una historia. Tras acordar el plan, los 3 compañeros activaron rápidamente la técnica del clon de sombra, dejando señuelos en el lugar de descanso. Sin hacer ruido, el verdadero trío se escabulló del campamento y desapareció en el bosque. Una vez que se hubo alejado lo suficiente del grupo principal, Ataque Kij guió a sus compañeros adentrándose en el bosque durante varios kilómetros. Finalmente, llegaron a un punto que él había marcado previamente con su habilidad sensorial Infinity, un lugar perfecto para lo que tenía en mente. Solo entonces Kij se giró para mirar a sus compañeros, finalmente dispuesto a explicarles los detalles de su próxima misión. Señaló hacia una ladera sin nombre, a unos 2,5 kilómetros a la derecha. Minato, dirígete hacia esa ladera. Luego, señaló con la mano un gran cedro que se alzaba imponente a la izquierda, también a 2,5 kilómetros de distancia. Nawaki, colócate en ese gran árbol, trepa y escóndete entre sus ramas. Voy a tender una trampa aquí. Con suerte, el ninja de Tsunagakure que se acerque la activará. Si oyen señales de combate, detonen las etiquetas explosivas y escapen. No puedo garantizar cuántos caerán en la trampa, podrían ser unos pocos o quizás ninguno. Intenta resistir todo lo que puedas. Simplemente, no mueras. Deja el resto en mis manos. Y si, por casualidad, caes, no te preocupes. Te vengaré. Las palabras de Kij transmitían una determinación serena e inquebrantable. Al oírlo hablar con tanta calma y seriedad, Nawaki ya no tenía motivos para quejarse. Asintió con firmeza, con la mirada llena de determinación. Para Nawaki, Kij representaba ahora a un verdadero guerrero, alguien dispuesto a sacrificar su vida para dar tiempo a la unidad logística de Konoha a escapar. Un camarada que amaba lo suficiente a la aldea como para luchar solo contra todo pronóstico. Y más aún, tuvo la compasión de decir algo como, os vengaré, simplemente para aliviar la culpa de sus amigos. 3 Junin, más de 20 Chunin. Esto es lo que significaba heredar la voluntad de fuego. ¿Cómo pudo Senju Nawaki traicionar la confianza de alguien como Ataque Kij? Enderezando la espalda, Nawaki hizo una profunda y respetuosa reverencia y declaró, comillas en nombre del clan Senju, yo, Senju Nawaki, juro que no te defraudaré, Kij-kun. Mientras tanto, Minato simplemente asintió brevemente con Kij, sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció hacia la colina lejana. Una vez que se marcharon, Kij no se molestó en tender ninguna trampa. En cambio, saltó sigilosamente a un árbol imponente y se escondió entre sus gruesas ramas. Gracias a su haki incoloro y al control absoluto de su cuerpo, no le preocupaba en absoluto ser detectado por ninjas sensoriales convencionales. ¿Y si, por algún milagro, alguien lo encontrará? Bueno, lo estarían obligando a activar su modo combate. Si se atrevieran a provocarlo, más les valía estar preparados para enfrentarse a todo el poder de su modo chakra, potenciado por golpes y técnicas de espada infundidas con haki incoloro. ¿Y las trampas? Kij no las necesitaba. Su ojo de trueno era más que suficiente. Esa habilidad, que provenía del poder de la fruta Goro Goro, no era la misma que la versión exagerada del mundo de One Piece. Aquí, había sido refinada, atemperada y evolucionada hasta convertirse en algo lógico, algo basado en un entrenamiento personal intenso. Tras 10 años de cultivo, Kij ahora podía generar energía eléctrica completamente de la nada, y como no dependía del chakra, no dejaría rastro alguno para que los sensores enemigos lo detectaran.
Claro, si canalizaba su chakra de rayo hacia el ojo del trueno, su poder ofensivo se dispararía, pero también dejaría un rastro. Ese era el riesgo. Por eso necesitaba a Minato Inawaki para crear distracciones. ¿Y si ningún enemigo mordió el anzuelo? Entonces, simplemente se encargaría de ellos él mismo, con rapidez y sin piedad. Si se le agotaba el chakra de su clon señuelo, volvía a la cuenta principal y activaba el modo combate. Esta fue la estrategia de emboscada perfecta de ataque Kij. En otro lugar, al frente de la unidad de asalto de Sunagakure se encontraba un niño llamado Nagatabe Saki, un hombre arrogante conocido sobre todo por su dominio de las técnicas de elemento viento. Pero, ¿por qué alguien tan insignificante como Saki estaría al mando de otros dos Chunin y se le otorgaría plena autoridad operativa? Sencillo, tenía una hermana mayor que ocupaba un puesto importante. Esa hermana, Nagatabe Anako, resultó ser la esposa del tercer Kazekage. Con ese tipo de respaldo, Saki podía seleccionar a dedo las misiones de bajo riesgo y alta recompensa, al tiempo que hacía alarde de su influencia con una sonrisa odiosa. Y esta última misión, fue un verdadero premio. Enemigos débiles. Información detallada. Una fuerza opositora compuesta casi en su totalidad por genin novatos y un único genin promedio como líder. Además, se rumoreaba que sus listas de suministros estaban repletas de valioso equipo, kunai, pergaminos, raciones y más. Un tesoro, puro y simple. ¿Cómo no iba a aprovecharse de eso? ¿Qué hacían los demás Chunin de Sunagakure? Simplemente quedarse parados demostrando su fuerza. La fuerza por sí sola no bastaba para ganar en este mundo. No, en el mundo ninja, las conexiones y el estatus lo eran todo. Hoy, Nagatabe Saki iba a darles a esos campesinos una valiosa lección. Caminando a su lado, otro hombre no pudo soportarlo más. Su rostro ya se había ensombrecido varias veces. Se trataba de Iwayagawa, un veterano Chunin de élite de la AMBU de Sunagakure y el subcomandante de facto de la operación, el que realmente realizaba el trabajo. Su voz era tranquila pero firme cuando finalmente habló. Saki, según la información, nos estamos acercando a la unidad de suministros de Konoha. Aunque sean débiles, no te confíes. Esa actitud tuya, no es propia de un shinobi. Pero Saki apenas se inmutó. De hecho, le respondió con una mueca condescendiente. ¿Cómo te atreves a llamarme simplemente Saki? Iwayagawa, déjame recordártelo otra vez, soy la capitana de esta misión. Te dirigirás a mí como tal. Esa orden arrogante y venenosa hizo que el rostro de Iwayagawa se contrajera, alternando entre una furia pálida y una rabia ardiente. ¿Este imbécil lo estaba tratando como a un don nadie? ¿Acaso sabía lo que significaba ser el líder de un escuadrón Ambu? Antes de que Iwayagawa pudiera decir algo de lo que se arrepintiera, otro Genin intervino rápidamente para calmar los ánimos. Capitán Saki, y señor Iwayagawa, por favor, no discutamos ahora, tenemos una misión por delante, y seamos sinceros, ni siquiera estaríamos en esta misión si no fuera por el Capitán Saki. Y además, Konoha es rica, ¿verdad? En cuanto pronunció esa frase, el tercer Chunin se calló. Por su parte, Iwayagawa pareció calmarse un poco. Bien. Por ahora, toleraría a ese tonto. A cambio de las recompensas prometidas, guardaría silencio, al menos hasta que terminara esta misión. O al menos eso se repetía a sí mismo, una y otra vez. Abre interrogación. 164, Chunin de élite. Capítulo 18, Chunin de élite. El tenso intercambio entre el capitán y el subcapitán dejó una incómoda tensión en el ambiente. Detrás de ellos, el grupo de Chunin solo pudo bajar la cabeza en silencio. Ninguno se atrevió a hablar. Se dispersaron silenciosamente y reanudaron la marcha, cada paso cargado de una preocupación contenida. Algo no cuadraba en esta misión. No les habían dado un objetivo claro, y ahora los dos oficiales de mayor rango ya estaban discutiendo. Eso nunca era buena señal. Nagata Saki, su capitán engreído, miró a Iwayagawa con una sonrisa de suficiencia que se dibujaba en la comisura de sus labios. Eso es, cállate. Lo había provocado a propósito. Iwayagawa siempre había actuado como si la fuerza bruta le bastara para conseguir cualquier cosa en Sunagakure. Peor aún, apenas mostraba respeto por la hermana mayor de Saki, Nagatabe Anako, quien, por cierto, era la esposa del tercer Kazekage. Toda esta misión, Saki había exigido la inclusión de Iwayagawa. No solo por su fuerza, aunque tener a alguien como él cerca era un buen plan B si las cosas se ponían realmente feas. Pero, lo que es más importante, Saki quería humillar a ese imbécil arrogante.
Iba a demostrar de una vez por todas que en Tsunagakure, el poder bruto no lo era todo. Los antecedentes, la política y los linajes seguían siendo lo más importante. Y justo cuando esa pequeña satisfacción se instaló en su pecho, un cegador relámpago azul rasgó el cielo. 3 agudos arcos eléctricos impactaron contra la formación Chunin desde arriba, crepitando en el aire más rápido que el sonido mismo. Instantes después, se oyeron truenos que sacudieron el suelo y resonaron en lo profundo del bosque. Antes de que nadie pudiera asimilar lo que acababa de suceder, Iwayagawa ya había desaparecido del lugar. Reapareció al instante junto a uno de los Chunin caídos, agachándose y examinando las heridas con rapidez y precisión. Sus años en los Ambu habían hecho que sus movimientos fueran casi mecánicos. Quemaduras leves en todo el cuerpo, daños en órganos internos. No es mortal, murmuró, pero está fuera de combate. Su voz se tornó urgente al volverse hacia los demás. Enemigo confirmado cerca. Esta no es ninguna técnica de elemento rayo registrada en nuestra base de datos. Su fuerza destructiva estimada es similar a la de un jutsu de rango C, pero su velocidad es anormalmente alta, demasiado rápida para esquivarla. Todos, adopten formaciones defensivas de inmediato. Comillas ninja con elemento viento, prepara un jutsu defensivo de rango C, elemento viento, telaraña de viento. Como bien sabe todo shinobi experimentado, el viento contrarresta naturalmente el rayo. Debemos proteger a nuestros seres con capacidad sensorial a toda costa. Sensores, amplíen su alcance y localicen al atacante. Pero antes de que pudiera terminar de dar órdenes, 2 explosiones lejanas sacudieron la zona circundante, una a la derecha y la otra a la izquierda, a unos 2 kilómetros de distancia cada una. Para un ninja, esa distancia era como si estuviera en la casa de al lado. Los ojos de Iwayagawa se entrecerraron. Como miembro de la élite Ambu, reconoció de inmediato la fuente del sonido, etiquetas explosivas. Sin embargo, la naturaleza del ataque relámpago de hace un momento, silencioso, repentino y refinado, no se parecía en nada a la detonación bruta de una etiqueta explosiva. Entonces, ¿estaban relacionadas estas dos cosas? ¿O acaso alguien intentaba arrearlos? Su mente repasó rápidamente las posibilidades. Primera posibilidad, esto fue una trampa. Quizás el convoy logístico de Konoha nunca fue real, todo fue un señuelo. Pero si eso fuera cierto, la emboscada habría sido inmediata y abrumadora. Un escuadrón de élite los habría rodeado desde todas direcciones. Evidentemente, ese no fue el caso. Segundo, un tercero. Quizás este ataque no provino de Konoha en absoluto. Es poco probable, pero no imposible. Tercero, el atacante sí era de Konoha. Pero esto no formaba parte de un plan mayor. Quizás se trataba de una unidad renegada o un luchador independiente. Pero entonces, ¿por qué usar solo una técnica de rayo de rango C? No cuadraba. No, Iwayagawa descartó la idea de una gran emboscada. Demasiado silencioso, muy pocas firmas de chakra. Quienquiera que fuera, probablemente no era muy fuerte. ¿Para qué servían las etiquetas? ¿Desviación? ¿Dividir sus filas? O, la posibilidad más descabellada, un rayo que cae al azar y 2 ninjas nerviosos de Konoha activan sus dispositivos de rastreo presas del pánico. Lógicamente, una tontería, pero la vida de un shinobi estaba llena de tonterías. En menos de 5 segundos, Iwayagawa había repasado docenas de escenarios. Pero nada de eso importaría, porque la decisión final no dependía de él. Un ninja sensorial de Tsunagakure se puso de pie, con voz nítida. Comillas capitán, se ha detectado una firma de chakra, al sureste, a 2,5 kilómetros, un objetivo en movimiento, basándonos en el flujo y la intensidad, probablemente un chenin. Antes de que pudiera siquiera terminar, otro sensor, con cara de disgusto por haber quedado segundo, intervino de inmediato. Comillas capitán, yo también tengo uno, al suroeste, a la misma distancia, otro objetivo en movimiento, pero más débil, probablemente solo sea un genin. ¿Solo 2? Preguntó Iwayagawa, frunciendo profundamente el ceño. Los 2 sensores intercambiaron miradas antes de asentir con la cabeza. Sí, vicecapitán, en un radio de 3 kilómetros, estas son las únicas firmas de chakra que hemos confirmado. 2,5 kilómetros. Y aún así, 3 de sus chunin fueron eliminados. ¿Podría un solo chunin hacer eso realmente? Si todos los ninjas de nivel medio de Konoha fueran así de poderosos, Tsunagakure bien podría rendirse ahora mismo. El ceño fruncido de Iwayagawa se acentuó. Pero sus dudas no significaban nada. Porque Nagatabe Saki ya estaba dando órdenes a gritos.
Comillas ja. Así que de verdad era Konoha. Esas pequeñas ratas arrogantes creen que pueden burlarse de nosotros. Y Ayagawa, ve a capturar a los Chunin por mí. Y ese Genin. Yo mismo me encargaré de ese enano. Por un breve instante, se hizo el silencio. Con una sola frase, había insultado a más de 20 miembros de su propio equipo. Saki típico. Los Chunin que los rodeaban ni siquiera se atrevieron a poner los ojos en blanco. Simplemente permanecieron en silencio, con el rostro inexpresivo. Iwayagawa no respondió de inmediato. Sopesó sus opciones. Saki era un tonto, pero perseguir al enemigo no era mala idea. De hecho, estar solo le convenía más. El equipo actual era un lastre. Con sus movimientos torpes y su exceso de confianza, solo conseguirían retrasarlo. No le interesaba capturar a nadie. Si el enemigo resultaba peligroso, lo eliminaba. Si no, cumplía con su cometido rápidamente y regresaba. Y si las cosas se complicaban, siempre podía retirarse. Solo, era más rápido y más difícil de rastrear. ¿Y lo mejor de todo? Si esta misión fracasaba, podría echarle toda la culpa a ese bocazas de Saki. Con ese pensamiento en mente, Iwayagawa no dijo nada más. Un instante después, se desvaneció en un remolino de hojas, utilizando la técnica del parpadeo corporal para desaparecer de la vista. Sin que Saki lo supiera, la dirección que había tomado Iwayagawa era directamente hacia el objetivo original de su misión. Abre interrogación. 165, Juicio relámpago. Capítulo 19, Juicio relámpago. Al percibir la presencia de un ninja de Sunagakure cuya firma de chakra alcanzó una unidad completa, una sola carta, y que corría directamente hacia el escuadrón de logística de Konohagakure, Atake Kij permaneció inmóvil en las sombras. Así que a esto le llaman un Chunin de élite. ¿Vas por tu cuenta, intentando hacerte el lobo solitario? Sonrió levemente, y el brillo en sus ojos se intensificó. Muy bien, eso te convierte en el objetivo perfecto para empezar. Al segundo siguiente, Kij desapareció del lugar donde se encontraba, activando por completo su sistema de percepción ilimitado que se extendía a lo largo de varias decenas de kilómetros. El tiempo no estaba de su lado. Si Kij no lograba eliminar a este ninja de élite de Sunagakure en los próximos 5 minutos, sería demasiado tarde para proteger a su compañero de equipo, alguien que en ese momento está siendo perseguido por otro Chunin de Sunagakure. Esa persona, no era otra que Senju Nawaki. Nawaki-kun, si esta vez puedes superar el destino que una vez que arrebató la vida durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Entonces vive, sobrevive. Pero si aún así caéis, entonces, incluso si tengo que asaltar Sunagakure, haré que paguen. Tras separarse silenciosamente del escuadrón enemigo a una distancia prudencial, Kij exhaló lentamente y murmuró una silenciosa plegaria en su corazón. Sin hacer ruido, desenvainó la corta espada ninja que llevaba en la cintura, de apenas 50 centímetros de largo, y se lanzó hacia adelante para interceptar a su presa. Comenzó a canalizar hasta la última gota de su chakra de naturaleza relámpago, el equivalente a una sola carta, hacia su cuerpo. Y en un destello de brillantez, Atake Kij se transformó en un rayo azul, una silueta resplandeciente envuelta en una aura eléctrica de pies a cabeza. 3 Chunin de Sunagakure ya se habían dispersado por el terreno. Aunque alguno de ellos lo detectara, a Kij no le importaba. Tenía un solo objetivo, acabar con la élite más poderosa que tenía delante. El resto, simplemente un juego de depredador y presa. Nadie podía escapar del alcance de su percepción infinita. Unos kilómetros más adelante, el Chunin de élite llamado Iwayagawa sintió un cambio en el ambiente. Se detuvo a mitad de la carrera, sus instintos se agudizaron al sentir la repentina oleada de chakra de rayo que se acercaba rápidamente. Un ninja, de naturaleza relámpago, y rápido, muy rápido, murmuró. Pero no entró en pánico. De hecho, sus labios se curvaron en una sonrisa. Así que Konoha había enviado a un ninja de tipo rayo para proteger sus provisiones, una elección extraña, pero ridícula. Como maestro del elemento viento, Iwayagawa tenía la ventaja elemental natural. Además, no era un shinobi cualquiera, sino un Chunin de élite de Sunagakure. A menos que su oponente fuera el mismísimo tercer Raikage, no había forma de que perdiera. Kij no lo hizo esperar. Apenas 30 segundos después, una figura humana envuelta en un rayo azul irrumpió en escena. Y en el momento en que Iwayagawa lo vio, como un niño, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad. Comillas, eso es liberación de rayo, modo chakra.
Comillas, esa es una técnica prohibida en Kumogakure, porque la está usando un ninja de Konoha. Los pensamientos de Iwayagawa se desordenaron. El enemigo portaba un protector frontal de Konoha, pero el aura, sin duda alguna, provenía del arte secreto de Kumogakure. Una técnica reservada para el linaje Raikage. ¿Quién demonios eres? Porque conoces la técnica secreta de Kumogakure, ladró Iwayagawa, mirando fijamente a la figura envuelta en rayos que se acercaba. Pero Kij no respondió. Simplemente alzó su espada de chakra y desapareció. En un instante, salió disparado hacia adelante, recorriendo 100 metros en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo como un cometa azul surcando el aire. Comillas TCH. Iwayagawa frunció el ceño, formando al instante señas con las manos. Tigre, liebre, perro. Comillas, liberación de viento, ondas seriales de vacío. Abrió la boca de par en par y disparó una rápida ráfaga de cuchillas de aire comprimido contra Kij. Pero incluso con tal precisión, Kij no se inmutó. Con elegantes movimientos y fluidez, se abrió paso entre la defensa como si paseara bajo la lluvia. Sus ojos estaban fijos en Iwayagawa. La distancia entre ellos se acortaba a cada segundo. Comillas, ¿cómo es que lo esquiva con tanta facilidad?, murmuró Iwayagawa, mientras le caían gotas de sudor. Ahora lo sabía, ese chico no era normal. No, era un monstruo. Y si se acercaba, el destino de Iwayagawa estaría sellado. Comillas, no voy a permitir que eso suceda. Con una rapidez desesperada, Iwayagawa mostró una nueva secuencia de gestos con las manos, solo dos ellos, una mano. Liberación de viento, flujo de aire turbulento. Un torbellino surgió de su cuerpo, levantando tierra, escombros y arena por los aires. En un instante, el campo de batalla se convirtió en una sofocante tormenta de arena. La visibilidad se redujo a cero. Los usuarios de Liga Byakugan habrían maldecido esta técnica, cegaba incluso a los usuarios de Dojutsu. Pero para Iwayagawa, ese era su territorio. La espesa neblina no afectaba sus sentidos, su chakra de naturaleza viento le permitía ver a través de la brisa misma. Pero para Kij. Inhaló bruscamente. No por la niebla, sino porque su cuerpo había absorbido demasiado polvo microscópico. Con su técnica de respiración actual, su ingesta de oxígeno había aumentado drásticamente, lo que lo hacía vulnerable incluso a contaminantes microscópicos. Inmediatamente contuvo la respiración, selló sus poros, nariz y boca, incluso cerró los ojos. Pero no su percepción. Con un pulso de chakra de rayo y la activación del ojo del trueno, Kij localizó instantáneamente a su presa. Levantó la mano. Y activó su técnica original. Juicio relámpago. El juicio relámpago fue el primer ninjutsu creado por Kij en este mundo, nacido de la combinación de ojo de trueno y su chakra de rayo. Su ejecución reflejó el anterior ataque sorpresa contra los Chunin de Sunagakure. Pero ahora, potenciado por el modo chakra de liberación de rayos, su poder había evolucionado drásticamente. Lo que antes poseía la fuerza destructiva de un jutsu de rango C, ahora alcanzaba niveles de rango A. Y para la mayoría de los ninjas, cuya defensa era tan frágil como el papel sin jutsus protectores. Un solo golpe significaba la muerte instantánea. La desventaja, la reserva de chakra de Kij era de una sola carta, y juicio relámpago consumía 0,63 cartas por lanzamiento. Tenía una sola oportunidad. El cielo se resquebrajó. Los relámpagos se acumularon como un vórtice de fatalidad, la electricidad rugiendo sobre el campo de batalla. Los instintos de Iwayagawa le gritaban, esto no era un jutsu cualquiera. Sus dedos se volvieron borrosos. Se formaron 7 sellos manuales en menos de un segundo. Liberación de viento, daños por presión. Una enorme bola de aire comprimido se elevó rápidamente para interceptar el rayo. Y luego. Auge. Un rayo azul chocó con un viento aullador. La explosión resultante fue catastrófica. Una imponente nube en forma de hongo se elevó sobre el desierto, sacudiendo la tierra que se encontraba debajo. Una ensordecedora onda expansiva arrasó varios kilómetros, aniquilando por completo la tormenta de arena que había azotado Iwayagawa anteriormente. Sobrevivió. Apenas. Pero lo único que permanecía en su corazón ahora, era miedo. Si el ataque no hubiera sido tan denso en chakra, si hubiera permanecido oculto como antes. Habría muerto antes incluso de darse cuenta. Ningún shinobi podría mantener un jutsu defensivo de alto nivel 24 horas al día. ¿Y un ataque de rango S oculto como ese? Imposible de bloquear. Inevitable. Insuperable. Sin duda alguna, lo fue. Una auténtica técnica de asesinato.
Pero Kij ya había confirmado el resultado. A través de la percepción infinita, vio a Iwayagawa, desorientado, en estado de shock, pero aún con vida. Se lanzó hacia adelante a toda velocidad. Un relámpago brilló. Tras él, quedaban decenas de imágenes residuales. Para cuando Iwayagawa parpadeó, la espada de Kij ya estaba a centímetros de su rostro. Los alumnos del Junin de élite se contrajeron del terror. Kij sonrió levemente. Pero en lugar de alcanzar su objetivo, dio un giro. Y apuñaló la sombra que estaba detrás de Iwayagawa. Slick. Se oyó un agudo sonido cortante. La sangre brotaba a borbotones del suelo oscurecido, como si la mismísima sombra estuviera sangrando. Los ojos de Iwayagawa se abrieron de par en par al ver cómo el rojo teñía la tierra. No estaba solo. La amenaza oculta, ya fuera un asesino o un clon, fue neutralizada de un solo golpe. Aún aturdido, Iwayagawa dirigió su mirada al rostro de Kij. Su voz temblaba. ¿Cómo? ¿Cómo puedes rastrearme tan perfectamente? ¿Es por ese extraño ojo tuyo? Pero Kij no respondió. Simplemente giró la hoja y la arrancó, justo encima del corazón del hombre. Y antes de que una sola gota de sangre tocara el suelo, desapareció en un destello azul. No tenía ningún interés en responderle a un hombre moribundo. No en este mundo. Especialmente no cuando se utilizan técnicas como existía Edo Tensei, jutsu de reanimación. Incluso los muertos podían hablar. Así que las lenguas sueltas nunca estaban a salvo. Aguanta, Nawaki-kun. Con ese pensamiento ardiendo en su corazón, Atake Kij llevó su cuerpo al límite. Solo quedaban 0,25 cartas de chakra. Pero eso tendría que ser suficiente. Lo dio todo en velocidad, su cuerpo se convirtió en un rayo de luz azul pura que cruzaba el cielo del desierto. Porque alguien aún necesitaba ser salvado. Y Atake Kij no fallaría. Abre interrogación. 166, llegada al frente. Capítulo 20, llegada al frente. Jadeo, jadeo. Los pulmones de Senju Nawaki clamaban por aire, haciendo que su pecho subiera y bajara en jadeos desesperados. Pero a pesar de su respiración agitada, no tenía tiempo para descansar. Se encontraba en lo profundo del bosque, escondido entre la espesa vegetación, mientras un ninja de Sunagakure lo perseguía sin descanso. La sola intención asesina bastaba para helarle la piel. Aún así, Nawaki se obligó a calmarse. Apretó con más fuerza el kunai que sostenía en la mano, apoyando la espalda contra un árbol mientras se concentraba en controlar su respiración. Inhalar, retener, exhalar lentamente. Necesitaba reunir el poco chakra que le quedaba, y tratar de pensar con claridad. Chan, Kij, Kun, Minato. No creo que pueda resistir mucho más, murmuró en silencio, mientras su esperanza se desvanecía al oír los pasos enemigos entre la maleza, acercándose. Pero incluso en su desesperación, Nawaki no soltó su arma. ¿Él era un Senju? Rendirse. No era una opción que estuviera en su naturaleza. Aunque muriera allí mismo, juró que contraatacaría y al menos le daría una buena paliza a ese bastardo de Sunagakure. Y sin embargo, justo cuando se preparaba para la muerte, una andanada de shuriken pasó zumbando a su lado, cortando el aire a su alrededor. Un instante después, varias etiquetas explosivas detonaron en sucesión. Auge. 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 Las explosiones resonaron tan fuerte que a Nawaki se le entumecieron los oídos y, por un instante, perdió por completo la capacidad de oír. Entonces, de repente, una mano le agarró el brazo y lo jaló hacia atrás. Sobresaltado, Nawaki blandió su kunai por instinto. Pero la figura que estaba a su lado esquivó fácilmente el golpe, desplazándose hacia un lado con fluida precisión. Soy yo, Nawaki-kun. La voz era tranquila, firme, familiar. Y cuando la visión borrosa de Nawaki se aclaró, vio el inconfundible cabello rubio y los ojos bondadosos de Namikaze Minato. En el instante en que lo comprendió, las piernas de Nawaki cedieron. Su cuerpo, sin fuerzas, se desplomó en los brazos de Minato. Segundos después, llegó otra figura, que crepitaba con relámpagos azules, Atake Kij. Aunque llegó poco después que Minato, Kij había presenciado toda la escena. Su andar relajado no concordaba con el aura resplandeciente de su modo chakra de liberación de rayo, que aún irradiaba de su cuerpo en forma de chispas y destellos. Ahí, interrumpí un momento entre ustedes dos, bromeó Kij con una sonrisa, en un tono ligero. Minato soltó una risita, restándole importancia al comentario con un movimiento de cabeza. Gracias por salvarme. Minato,
Quédate aquí y vigila a Nawaki, dijo Kij, desenvainando su espada. Yo me encargaré del que hizo esto. Sin esperar respuesta, se desvaneció en un destello de relámpago, atravesando la bruma de humo y metralla, directamente hacia su presa, un Chunin de Sunagakure llamado Nagatabe Saki, que acababa de emerger de la niebla. Un susurro metálico resonó. Sing. Y al instante siguiente, el cuerpo sin cabeza de Saki se desplomó. Kij envainó su espada en silencio, exhalando un largo suspiro mientras disipaba el modo chakra del rayo. Su cuerpo se relajó visiblemente, no por agotamiento, sino por la contención. No le faltaba resistencia. Pero su indicador de chakra estaba casi a cero. Si la batalla se prolongaba, tendría que desatar todo su poder, y aún no estaba preparado para eso. Tras comprobar su sistema interno de chakras, frunció el ceño. Solo le quedaba un 2,5%. TCH, realmente no puedo desperdiciar ni un solo punto de chakra. Afortunadamente, este cuerpo era excepcionalmente dotado. Siempre que no utilizara ninjutsu de alto coste, su recuperación de chakra era increíblemente rápida, gracias a una sólida base mental y un físico de primera categoría. Si no tuviera físicamente 10 años, su chakra ya se habría medido en unidades de un pilar. Igual que Senju Asirama. Para Nawaki, que acababa de presenciar cómo Kij decapitaba a un Chunin de un solo tajo, la admiración se reflejó en sus ojos. Ni siquiera Minato, normalmente tranquilo y calculador, pudo ocultar su admiración. Kij, tu técnica de liberación de rayos es increíble, tu velocidad es sobrehumana, y cuando la combinas con tu técnica de espada, es aterradora, dijo, sinceramente impresionado. Kij sonrió con suficiencia, aceptando el elogio con un encogimiento de hombros. La técnica es genial, sin duda, pero no olvidemos a quién la usa, yo, no cualquiera puede ser tan rápido, ¿sabes? Y ese tipo no era precisamente listo. Subestimó a un genin como Nawaki, lo trató como a un chiste. Así no es como lucha un verdadero ninja. Luego se volvió hacia ellos con una mirada traviesa. Comillas quieren aprender esa técnica. Los ojos de Nawaki se iluminaron mientras asentía con entusiasmo. Pero Kij soltó una risita y se llevó un dedo a los labios. Qué lástima, no es algo que puedas copiar. Minato solo pudo negar con la cabeza y reírse entre dientes. A veces, Kij parecía la persona más madura del campo de batalla. Otras veces, era solo un niño travieso de 10 años. Kij percibió de repente que otro escuadrón de shinobi de Sunagakure se movía a varios kilómetros de distancia. Sin dudarlo un instante, guió a Minato y Nawaki en la dirección opuesta, jugando así al escondite con el enemigo. Sus reservas de chakra estaban completamente agotadas. Si se producía otra pelea, se vería obligado a usar el Haki incoloro, que estaba conteniendo deliberadamente en ese momento. Mientras guiaba al grupo a través del bosque, ajustaba cuidadosamente su posición para mantenerse fuera del alcance de los sensores. Gracias a su sistema de percepción infinita, era imposible que el enemigo pudiera rastrearlos. Minato y Nawaki no entendían del todo por qué Kij los guiaba a través del bosque de esa manera, pero confiaban en él y aprovecharon para recuperar tranquilamente su resistencia y chakra. Unos 20 minutos después, una vez que el enemigo se hubo dispersado y Kij había recuperado aproximadamente el 70% de su chakra, dio sus órdenes. Minato, yo me encargaré de sus Chunin. Tú y Nawaki id a ocuparos de los Chunin dispersos. Deberíais ser lo suficientemente fuertes. Minato asintió. Los Chunin regulares ya no representaban una gran amenaza. Fuera de Sunagakure o no, su nivel era prácticamente el mismo. Un relámpago recorrió su cuerpo mientras Kij se lanzaba hacia adelante, adentrándose en los árboles. El enemigo llegaría en 30 segundos. Es hora de terminar esto. En el camino, derribó a varios Chunin con un preciso ataque potenciado por relámpagos. Su verdadero objetivo estaba más adelante, el último Chunin de la unidad enemiga. 3 minutos después, un rugido atronador resonó por todo el bosque. El último Chunin se desplomó, con el cuerpo ennegrecido y chamuscado por la técnica del juicio del trueno de Kij. El chakra de Kij casi se había agotado de nuevo. Pero claro, desde su época en el mundo de One Piece, había dejado de contenerse con cosas como el Haki y el uso de la energía. Disipó el aura eléctrica persistente, agarrando con fuerza su espada corta mientras se disponía a eliminar a los Chunin restantes. No necesitaba mucho chakra para eso. Transcurrieron 15 minutos. Kij extrajo su espada del cuerpo del último enemigo. Suspiró suavemente. No había luchado contra ellos por odio. Estos shinobi no eran malvados.
Esto fue simplemente la guerra. Tsunagakure no era el villano, y Konoha no era el héroe. Pero Kij había nacido en Konoha. Allí tenía amigos, compañeros y un hermano que lo esperaba. Eso fue suficiente. Aunque Konoha no fuera perfecta, aunque Tsunagakure tuviera sus razones, en la guerra no hay bien ni mal. Solo lados. Konoha era su hogar. Y ahora que había puesto un pie en el campo de batalla, aceptaría cualquier destino que le aguardara a un shinobi. Todos tuvieron que hacerlo. Cuando Kij se reunió con Minato y Nawaki, los tres reanudaron su marcha en silencio, alcanzando a la unidad de suministros que ya había cambiado de ruta por seguridad. Comillas, ¿dónde has estado, tres? Comillas, ¿siquiera entiendes lo que acabas de hacer? Comillas, esto es una zona de guerra. ¿Se dan cuenta de cuánta gente del pueblo depende de estos suministros? Comillas, y tú, Senju Nawaki, ¿dónde está tu pergamino? ¿Porque te faltan la mitad de tus etiquetas explosivas? Quien gritaba era Hirata y Eiichir, el Chunin de mayor rango que lideraba el convoy de suministros. Su voz furiosa resonó entre los árboles mientras avanzaba a toda velocidad, lanzando una reprimenda tras otra al trío que lo seguía como si nada hubiera pasado. ¿Todos sus clones? Desaparecieron en bocanadas de humo. El corazón de Hirata casi se le sale del pecho cuando el clon de Nawaki desapareció. Entonces Kiju desapareció. Y luego el de Minato. En ese preciso instante, estalló una batalla masiva en las cercanías, tan intensa, incluso a kilómetros de distancia, que el suelo tembló por la descarga de chakra. Entonces, una onda expansiva con forma de hongo se elevó hacia el cielo. Hirata entró en pánico. Inmediatamente desvió todo el convoy. ¿Y qué pasó con el pergamino de Nawaki? Las etiquetas habían desaparecido casi por completo, consumidas en su desesperada lucha por la supervivencia. Honestamente, si no hubiera empacado tantos. Es posible que Nawaki ya haya fallecido. Tras torturar al trío hasta dejarle la garganta seca, Hirata finalmente se rindió y les hizo señas para que se colocaran al final de la formación. No porque los hubiera perdonado. Pero porque él no tenía autoridad para castigarlos. Seamos sinceros, estos tres eran intocables. Incluso el más normal, Namikaze Minato, había sido calificado de genio por el mismísimo tercer Hokage. Y Kij era el hermano menor del colmillo blanco de Konoha, el comandante supremo de toda esta contraofensiva contra Tsunagakure, ataque Sakumo. ¿Qué se suponía que debía hacer Hirata? ¿Conferencia sobre eso? Al diablo con todo, murmuró Hirata entre dientes. En cuanto lleguemos al frente, pediré que me trasladen. Envíenme al campo de batalla. Prefiero luchar contra los Chunin que cuidar de estos malditos monstruos. Lo que Hirata no sabía, era que Kiju no solo estaba allí de paso. Sakumo le había asignado esta misión intencionadamente. ¿Por qué el resto de los shinobi de escolta eran tan mediocres? Porque todos los ninjas de élite ya habían sido desplegados al frente. Kij era la última carta que quedaba, el as bajo la manga en el que Sakumo confiaba plenamente. A la mañana siguiente, justo antes del amanecer, con el rocío aún aferrado a la hierba y la niebla enroscándose entre los árboles. Un grupo de jóvenes shinobi, con aspecto desaliñado, cubiertos de tierra y rasguños, llegó finalmente al campamento base avanzado de Konoha. Su sudor aún no se había secado. Sus heridas aún no habían sanado. Pero en sus ojos cansados, una llama había comenzado a arder. La llama de un shinobi de Konohagakure. Porque lo sabían. Esto fue solo el principio. Su verdadera aventura, apenas comenzaba. Abre interrogación. 167, el maestro de marionetas. Capítulo 21, el titiritero. El puesto de mando avanzado de la aldea oculta de la hoja durante la guerra contra Tsunagakure. En ese momento, el Jonin Hirata y Eiichir estaba desahogando sus frustraciones ante el comandante supremo del campo de batalla, Ataque Sakumo. Pero Sakumo simplemente lo observó con una mirada tranquila y serena, con una expresión amable y paciente, como si en silencio le permitiera desahogarse. Finalmente, Eiichir no pudo contenerse más y fue directo al grano. Comandante Sakumo, se lo ruego, por favor, reasígneme a una unidad de combate de primera línea. Para ser sincero, no creo estar capacitado para esta misión de escolta logística. Simplemente no tengo las aptitudes necesarias. Con mis limitadas habilidades, es demasiada responsabilidad. Para su sorpresa, Ataque Sakumo no lo regañó. Tampoco pareció decepcionado. En cambio, el legendario colmillo blanco simplemente asintió levemente, demostrando su comprensión. Lo entiendo, Jonin y Eiichir. Esa misión debió ser agotadora. Araki, llévalo a descansar.
Que se recupere durante 2 días. Asignaré a otra persona para que lo reemplace. Eiichiro se quedó allí, atónito. Había venido completamente preparado para defender su caso, listo para ofrecer páginas de justificación. Pero al final, el comandante simplemente lo dejó ir. Aún algo aturdido, Eiichiro fue escoltado fuera de la tienda de mando por uno de los miembros del personal. Poco después de la partida de Eiichiro, Ataque Kij entró, siguiendo al mismo ninja llamado Araki que acababa de marcharse. Sin embargo, en el momento en que Kij vio a su hermano mayor, su expresión cambió instantáneamente. Sakumo parecía completamente agotado, su chakra era inestable, su uniforme estaba manchado de sangre y sudor, y lo que era aún más alarmante, se podía ver una herida superficial debajo de su armadura, justo en el abdomen. Hermano mayor, la voz de Kij se endureció. Eres el comandante supremo. Eso significa que debes cuidarte. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Estás ahí fuera luchando contra Jonin de Suna, gestionando la logística, manejando la estrategia. ¿Acaso eres de hierro o algo así? Sakumo sonrió ante la preocupación en el tono de su hermano menor. Una leve calidez se extendió por su pecho. No respondió de inmediato. En cambio, puso una mano sobre el hombro de Kij y dijo en voz baja, Eiichiro ya informó de todo lo que sucedió en el camino. Lo sé. Fuiste tú quien eliminó a esos ninjas de Sunagakure, ¿verdad? Ya has hecho más que suficiente, hermanito. Y para ser honesto, nada de eso debería haber sido tu responsabilidad desde el principio. Sigues siendo un genin. Si algún día te encuentras en peligro, prométeme esto, nunca te exijas demasiado. Sin importar la misión, tu vida es lo primero, siempre. Pero Kij solo negó levemente con la cabeza, con tono tranquilo. El gran hermano, no fue tan malo. Esos ninjas de Suna no pudieron hacerme mucho. Sakumo no negó la audacia de su hermano menor. Honestamente, dado el increíble talento de Kij, tal vez no se trataba de arrogancia, sino simplemente de la verdad. Aún así, cambió de tema, y su voz se tornó seria mientras informaba a Kij sobre los enemigos más complicados que existían. No solo enemigos poderosos, pero peligrosos. Entre los más problemáticos se encontraban los maestros de marionetas, una profesión ninja única que solo existía en Sunagakure. A diferencia de los shinobi tradicionales, los maestros de marionetas no luchaban directamente. En cambio, desplegaban intrincadas marionetas imbuidas de chakra desde una distancia segura, combatiendo desde las sombras mientras sus creaciones hacían el trabajo. Lo más aterrador de ellos. Aunque su marioneta fuera destruida, el propio titiritero permanecería ileso. La mayoría de las veces, la única pérdida era material, madera, cables, componentes con infusión de chakras. Nada irreemplazable. Porque esta técnica era exclusiva de Suna. Debido a que la técnica de marionetas era un arte secreto, desarrollado por el segundo Kazekage, Samon, e incluso dentro de Sunagakure, solo un puñado de ninjas de élite podían dominarla realmente. Entre ellos, uno destacaba por encima de los demás. Chiyo, uno de los 2 consejeros mayores de Sunagakure. No era solo una maestra titiritera, era una leyenda viva. ¿Su mayor arsenal? Los 10 marionetas de Chikamatsu, la obra maestra final de Monzaemon, el maestro titiritero original de Sunagakure. 10 marionetas, 10 dedos, cada una controlada simultáneamente con una delicadeza y precisión que rozaba lo sobrehumano. Se decía que, en su mejor momento, podía arrasar una ciudad entera ella sola usando solo esos 10 títeres. Pero el poder de Chiyo no se limitaba al mero arte de las marionetas. Era una kunoichi muy completa, experta en taijutsu, técnicas de sellado e incluso ninjutsu médico. Un ejército de una sola mujer. Cuando Sakumo describió sus habilidades como inconmensurables, Kij comprendió lo que realmente quería decir. Ella era del nivel de Kage. Aunque el término no fue reconocido oficialmente por respeto al sistema de los 5 Kages, era innegable. Tanto Chiyo de la Arena como Sakumo del Colmillo Blanco operaban a esa escala. Y en esta guerra, fue Sakumo, blandiendo su espada como una fuerza divina, quien comenzó a superar lentamente al anciano titiritero. Pero incluso con su juventud y su inmenso talento, Sakumo tenía limitaciones. La disparidad de efectivos entre Konoha y Sunagakure era enorme. Sus escaramuzas a menudo duraban cientos de movimientos, y ninguno de los bandos lograba dominar por completo al otro. Incluso cuando Sakumo ganaba, la diferencia nunca era lo suficientemente grande como para poner fin a la contienda de forma decisiva. En cambio, el poder de Chiyo era mucho más destructivo. Era como un arma de asedio viviente, perfecta para el combate a gran escala.
Sakumo, por otro lado, era un luchador tipo asesino, una espada que corta la garganta del enemigo antes de que se dé cuenta. Así pues, cada vez que concluían sus batallas, Sakumo se lanzaba inmediatamente a misiones de emboscada, interrumpiendo las líneas de suministro de Suna o eliminando unidades más pequeñas, intentando así igualar las condiciones. La única debilidad de Chiyo, su edad. Su capacidad de recuperación, de chakras, resistencia y reflejos, se había ido debilitando con el tiempo. Esa era la única razón por la que la guerra no se había inclinado ya a favor de Suna. Por ahora, el frente de batalla se mantenía estable. Pero Sakumo lo sabía mejor que nadie. Este punto muerto no duraría para siempre. Y, tarde o temprano, algo tendría que ceder. Abre interrogación. 168, el escuadrón de combate de Elite Junin. Capítulo 22, el escuadrón de combate de Elite Junin. En el momento en que el convoy de suministros llegó al frente, compuesto en su mayoría por shinobi de nivel genin, fue recibido con una reorganización inmediata por parte del comandante supremo, Ataque Sakumo. Sin perder tiempo, revisó todo el procedimiento logístico, dividiendo el convoy en más de 20 unidades pequeñas. Cada unidad estaba compuesta por un shinin como líder de equipo, acompañado por 2 genin. Estos equipos recibieron ahora la tarea oficial de garantizar que los shinobi de Konoha que se encontraban en primera línea recibieran todos los suministros necesarios y el apoyo en el campo de batalla. Sin embargo, una persona quedó notablemente excluida de estas tareas logísticas. Ataque Kij. Tras la decisión personal de su hermano mayor, Ataque Sakumo, Kij fue retirado de la unidad de suministros y colocado directamente en el escuadrón de combate de Elite Junin en el frente, ocupando el lugar del ninja sensorial del equipo que había resultado herido. Tras apenas medio día de descanso, Kij fue convocado esa tarde por el capitán del escuadrón. Su nuevo comandante era un agente de élite de Ambu llamado Araki, un formidable shinobi sin antecedentes de clan. Pronto llegaron a una gran tienda de campaña de color verde grisáceo, manchada por la intemperie, cerca del frente de batalla. Cuando Kij entró junto a Araki, activó silenciosamente su sistema de percepción infinita, una técnica exclusiva suya. En cuestión de segundos, analizó el flujo de chakra y los estados mentales de los 4 shinobi que ya se encontraban dentro de la tienda. No tardamos mucho en elaborar un perfil aproximado de cada uno de ellos. Araki señaló con indiferencia al hombre corpulento que estaba sentado cerca de la entrada de la tienda, masticando ruidosamente sus raciones. Ese es Akimichi Chiki, un Junin de élite del clan Akimichi. Es usuario de las técnicas secretas características del clan y, como era de esperar, su fuerza física es monstruosa. A continuación, Araki hizo un gesto hacia otro hombre, que estaba sentado con las piernas cruzadas y bebiendo de una cantimplora. Este es Sarutobi Chikawa, Junin de élite del clan Sarutobi. Domina casi 100 técnicas de ninjutsu utilizando las técnicas de elemento fuego y elemento viento. Un auténtico guerrero. El rostro de Chikawa guardaba un parecido notable con el tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen, al menos un 30%. Claro que los genes de Sarutobi siempre se habían caracterizado por madurar rápidamente, en más de un sentido. A pesar de sus pensamientos dispersos, Kija sintió cortésmente con la cabeza. La mano de Araki se movió de nuevo, esta vez hacia un joven llamativo con el pelo largo y blanco. Este es Kato Dan. Él es, bueno, es mucho más fuerte que yo, ya lo verás. No hace falta que te lo cuente. Kato Dan, cuyo cabello blanco como la nieve era casi tan impoluto como el de Kij, se rascó la nuca con timidez y sonrió. El capitán Araki está exagerando. Todavía me queda mucho por aprender. Es un honor para mí aprender de todos ustedes. Araki simplemente restó importancia a la humildad y se dirigió a la última persona. Y este es Kurama Kaea, un Junin de élite del clan Kurama, un especialista en genjutsu del más alto nivel. Para sorpresa de Kij, la última integrante era una mujer. Su rostro era delicado, incluso hermoso, con rasgos suaves y un porte elegante. En la escala mental de Kij, le daría un sólido 8 sobre 10. Sin embargo, lo que lo pilló desprevenido fue su expresión en el momento en que sus miradas se cruzaron. Ella lo miraba fijamente. No con admiración, sino con silenciosa alarma. Un leve rastro de miedo persistía en sus ojos muy abiertos, algo sutil, pero lo suficientemente perceptible como para que Kij lo notara a través de la percepción infinita. Él no preguntó. En cambio, permaneció en silencio y observó. Era evidente que su reacción ocultaba algo más. Tras las presentaciones, Araki le dio a Kij una palmada firme en el hombro.
Este es Atake Kij, el hermano menor del comandante Sakumo. Es conocido como uno de los prodigios más brillantes de la aldea, una de las estrellas gemelas del futuro de Konoha. Si bien su rango oficial sigue siendo Genin, el comandante Sakumo explicó que su capacidad de chakra ya está al nivel de un Chunin de élite. Además, posee una habilidad ocular única conocida como ojos relámpago. Araki echó un vistazo para confirmar. Así se llama, ¿verdad? Kija sintió una vez. Ojos relámpago le permite detectar el movimiento enemigo en un radio constante de 3 kilómetros. Es comparable al Byakugan del clan Iga. Confío en el criterio del comandante Sakumo, él no hace afirmaciones a la ligera. Así que, a partir de hoy, Kij servirá oficialmente como nuestro nuevo ninja sensorial, reemplazando a Yamanaka Jichi. Hagamos todos nuestra parte por Konoha y aplastemos las ambiciones de Tsunagakure de una vez por todas. Como era de esperar, el primero en responder fue Sarutobi Chikawa. Con los ojos llameantes y una sonrisa feroz, estalló de rabia como un gorila salvaje listo para pelear. Comillas, esos malditos bastardos de Tsunagakure, pertenecen al país del viento, comiendo tierra y lamiendo arena. ¿Quién demonios se creen que son para intentar pisar la tierra del fuego? Lo que siguió fue una atronadora diatriba de 3 minutos de insultos ininterrumpidos. Ni un solo insulto repetido. Fue un río de pura lava verbal, un verdadero testimonio del temperamento ardiente de la Tierra del Fuego. Kij se quedó allí, sin palabras, con los ojos muy abiertos. Coma es un estilo ninja bastante singular. Incluso Kij, que vivió en la era de Internet y presenció auténticas guerras de insultos entre troles, quedó realmente atónito. El vocabulario soez de este hombre está a otro nivel. Comillas, está bien, Chikawa, ya basta. Araki finalmente intervino, incapaz de soportar más el ataque, aunque sabía perfectamente que había encendido la mecha. Aprovechando el breve silencio, Araki se aclaró la garganta. Dado que tenemos un nuevo recluta y aún no hemos visto las habilidades de Kij en acción, sugiero que vayamos al campo de entrenamiento. De esa manera, podremos evaluar de primera mano su aptitud para el combate y su desempeño sensorial. Se volvió hacia Kij. ¿Alguna objeción? Kij respondió con calma, con un tono firme y sereno. Ninguna en absoluto, Capitán Araki, estoy listo cuando sea. El campo de entrenamiento estaba ubicado en el extremo opuesto del perímetro defensivo de Konoha. Reforzada mediante técnicas de liberación de tierra por especialistas de Doton, la zona albergaba 4 enormes arenas de batalla, cada una de las cuales abarcaba cientos de metros cuadrados. Araki no tenía intención de enfrentar a los miembros de su equipo contra Kij en combate directo, no cuando todos ellos eran Jonin de élite y Kij seguía siendo un genin sobre el papel. Más importante aún, Kij estaba allí para desempeñar el papel sensorial. Las expectativas de Araki eran sencillas, con que el chico pudiera ocultar su presencia, detectar a los enemigos con precisión y tuviera al menos un nivel de combate de Chunin, sería suficiente. Con una excepción muy estricta. Su capacidad sensorial tenía que ser impecable. No solo bueno, perfecto. Si no cumplía con sus expectativas, Araki no dudaría en rechazarlo, incluso si eso significaba desafiar los deseos del comandante Sakumo. No se trataba solo de una responsabilidad hacia el equipo, sino también hacia el propio Kij. Pero, conociendo la naturaleza tranquila y perspicaz de Sakumo, a Araki le costaba creer que el comandante tomara una decisión así sin estar seguro. Araki se volvió hacia Kij y dijo con naturalidad. Muy bien, Kij, elige uno de tus ataques ninjutsu más poderosos y golpea ese objetivo que está a 50 metros de distancia. Al escuchar esa solicitud, Kij dejó escapar un largo suspiro en silencio. Sus cejas se crisparon ligeramente. ¿Coma en serio? ¿De verdad quieres que lo dé todo ahora mismo? Abre interrogación. 169, Kurama Kaea. Capítulo 23, Kurama Kaea. Pero si no quería llamar la atención, ¿entonces qué? ¿En serio se suponía que debía desatar el rayo del juicio y reducir todo el campo de entrenamiento recién construido a un inmenso campo de cráteres? Atake Kij dejó escapar un suspiro silencioso y negó levemente con la cabeza mientras repasaba la extensa lista de jutsus que tenía en la memoria. Finalmente, se decidió por algo menos dramático, una técnica de elemento rayo de nivel medio, elemento rayo, serpiente relámpago. Era un ninjutsu de largo alcance y de un solo objetivo. El usuario transformaba su chakra de rayo en la forma de una serpiente dorada y la lanzaba contra el enemigo. Con su capacidad de chakra,
Comparable a la de un Chunin de élite, Kij podía alcanzar objetivos a una distancia de hasta 50 metros, justo lo que necesitaba para esta prueba. Una vez tomada su decisión, Kij comenzó la secuencia de sellos manuales. En un instante, sus dedos se movieron con precisión a través de 4 signos: rata, liebre, cabra y jabalí. Ahora, para explicarlo brevemente, para que un shinobi pudiera realizar ninjutsu, tenía que guiar y moldear su chakra en la forma adecuada utilizando sellos manuales. Esto requería concentración, precisión y un entrenamiento exhaustivo. Un solo error en la secuencia podía arruinar la técnica, debilitándola, provocando que fallara o causando un desperdicio de chakra. Por supuesto, existían genios que, gracias a su maestría, podían reducir o incluso eliminar la necesidad de realizar sellos manuales al ejecutar ciertos jutsu. En el mundo ninja, donde apenas unos segundos podían determinar el resultado de la batalla, la capacidad de acortar los sellos manuales podía suponer una ventaja decisiva, especialmente en igualdad de condiciones. De entre todos los shinobi que Kij había visto, solo Namikaze Minato podía rivalizar con él en velocidad y control de los sellos manuales. Ese prodigio rubio, sin duda merecedor del título de el hombre más rápido del mundo shinobi. En realidad, Kij podría haber omitido por completo los sellos utilizando sus ojos de trueno para canalizar directamente el chakra del rayo desde su interior. Su habilidad ocular era el conducto natural perfecto para las técnicas de elemento rayo. Pero se trataba de una prueba no oficial, no había motivo para llamar la atención innecesariamente. Así pues, siguió el procedimiento estándar. Sus sellos eran nítidos, eficientes, controlados. Liberación del rayo, serpiente del rayo. De la punta de su dedo extendido, surgió una radiante serpiente dorada, con el cuerpo hecho de relámpagos crepitantes. La serpiente siseó en el aire, recorriendo el campo de entrenamiento con un zumbido penetrante. Un instante después, impactó en el blanco de madera colocado a 50 metros de distancia. Una fuerte explosión resonó en el campo, el polvo se elevó en el aire. Cuando el humo se disipó, el objetivo había desaparecido. En su lugar había un cráter carbonizado de casi 1 metro de ancho, chamuscado e irregular. El capitán Araki asintió levemente, con una leve sonrisa asomando en sus labios. No está mal, pensó. Sus sellos son precisos. Eso me indica que es disciplinado con su entrenamiento diario. Y ese elemento rayo de rango C tenía la potencia suficiente para alcanzar los estándares de los Chunin de élite. Con 10 años. Sí, este chico es un prodigio, sin duda. Tras un momento de observación en silencio, Araki se giró hacia el resto del escuadrón. Comillas, ¿qué opináis? Su jutsu de rayo es potente, ¿verdad? ¿Alguien quiere ponerlo a prueba directamente? Era una oferta razonable. Después de todo, ser un shinobi no se trataba solo de lanzar jutsu desde la distancia. Tenías que dominar el taijutsu, aprender a sustituir, moverte rápido, lanzar con precisión, reaccionar instintivamente. Aún así, teniendo en cuenta que Kij provenía del clan Ataque, Araki confiaba en que el chico había cubierto todos esos aspectos básicos desde una edad temprana. Como era de esperar, los ojos de Sarutobi Chikawa se iluminaron de entusiasmo. Ya había dado un paso adelante, ansioso por desafiar al miembro más nuevo. Pero antes de que pudiera hacer un movimiento, una mano pequeña y pálida le tocó suavemente el hombro por detrás. Suave y refinada, no era el tipo de mano que uno esperaría de un shinobi. Chikawa, déjame. La voz era suave, tranquila, como el delicado trino de un pájaro cantor. Chikawa se quedó paralizada. Se giró lentamente, con los ojos muy abiertos. En cuanto reconoció quién era, sonrió. Bueno, es raro que intervengas, Kaea, adelante, pero... Hizo una pausa, y su tono se tornó repentinamente serio. Coma, no seas tan duro con él. Kurama Kaea asintió en silencio. Con una gracia serena, dio un paso al frente y se colocó justo enfrente de Ataque Kij. El capitán Araki frunció ligeramente el ceño, pero no intervino. Confiaba en Kaea. Ella conocía sus límites. No actuaría de forma imprudente. Aunque era la única kunoichi del escuadrón, cualquiera que la subestimara simplemente por ser mujer cometía un grave error. En realidad, Kurama Kaea podría ser el más peligroso del equipo. Hasta la fecha, ella sola había convertido a más de 30 shinobi de Sunagakure en vegetales vivientes, inmóviles, sin mente, con sus almas atrapadas en ilusiones interminables, víctimas de su genjutsu. Porque Kurama Kaea no era un shinobi común y corriente. Era descendiente directa del clan Kurama y, lo que es más importante, una usuaria excepcional de Sukekei Genkai perdido hace mucho tiempo.
Manipulación sensorial absoluta. El clan Kurama, que en su día fue uno de los linajes más temidos del mundo shinobi, a la par incluso con los Uchiha, cayó en el olvido debido a que muy pocos podían despertar el límite de su linaje. Pero Kaea lo había logrado. Y esa habilidad era aterradora. Su genjutsu no solo afectaba la mente, sino que manipulaba los 5 sentidos simultáneamente. Podía atrapar a sus objetivos en una pura ilusión, anulando por completo su realidad y dejándolos paralizados e indefensos, aunque aún plenamente conscientes. Ese fue el destino de aquellos desafortunados ninjas de Sunagakure. Y ahora, se encontraba frente a Kij. Pero algo andaba mal. La expresión de Kurama Kaea no era tranquila. Ella estaba tensa. Sus ojos, normalmente suaves, estaban fijos en Kij. Su mirada se tornó aguda e intensa, y luego comenzó a brillar con un tenue resplandor rojo al activar su Kekkei Genkai. Y sin embargo, no tuvo ningún efecto. De nuevo. Sí, otra vez. Porque no era la primera vez que lo intentaba. En el momento en que Kij entró por primera vez en la tienda con Araki, lanzó en secreto su genjutsu contra él. Fue entonces cuando ella lo miró con sorpresa y miedo disimulado. Ahora, lo estaba intentando de nuevo. Por supuesto. Para confirmar que no fue una casualidad. Pero el resultado fue el mismo. Sin respuesta. Ninguna reacción. Sin alteración de los chakras, sin que se produzca ninguna ilusión. Nada. El chico que estaba delante de ella. Era inmune al genjutsu más poderoso que su clan jamás había desarrollado. Kurama Kaea lo miró fijamente, con la respiración entrecortada. Kij simplemente se quedó allí, relajado, con una leve sonrisa, tan tranquilo como siempre. Su mente daba vueltas, y mientras la verdad se instalaba en lo más profundo de su ser, una palabra resonó silenciosamente en su cabeza. Monstruo. Abre interrogación. 170, el dominio espiritual. Capítulo 24, el dominio espiritual. En el instante en que Kij percibió un poder extraño que intentaba interferir con sus 5 sentidos y arrastrar su conciencia a un espacio desconocido, no se resistió. En cambio, sintió curiosidad. Activando su sistema de percepción infinita a plena capacidad, observó con calma la técnica Genjutsu en acción. Esta técnica de ilusión del clan Kurama tenía, sin duda, una estructura única, pero, irónicamente, también presentaba graves fallos, al menos cuando se usaba contra alguien como él. Después de todo, en el mundo de Demon Slayer, había dominado el sexto sentido conocido como Kenshin-Mei, o corazón transparente, el ojo de la espada que lo ve todo. Más tarde, en el mundo de One Piece, ese sexto sentido se fusionó con el Kenbun Sokuaki, evolucionando finalmente hasta convertirse en la base de su sistema infinito. Ahora, después de que los 3 tipos de Aki se hubieran integrado completamente en él, su percepción había alcanzado un nivel muy superior al humano. Pensar que una ilusión que solo afectaba a los 5 sentidos podría realmente atraparlo. Eso habría sido una broma. Pero como ataque Kij encontró fascinante este singular genjutsu, decidió, deliberadamente, bajar la guardia. Permitió que el flujo de chakra guiara suavemente su consciencia y entregó su mente al mundo ilusorio creado por Kurama Kaea. Y así, sin más, entró en el dominio espiritual. Kurama Kaea se quedó paralizado. Todo su ser, espíritu y todo, tembló mientras contemplaba al gigante radiante que tenía delante. La inmensa presión que emanaba de la figura dorada era algo que nunca antes había sentido. No se parecía al chakra, era algo de otro mundo. Su cuerpo espiritual temblaba incontrolablemente, como si estuviera siendo aplastado por la gravedad desde otra dimensión. Le costó un buen rato serenarse y reunir el valor suficiente para hablar. ¿Qué eres? Tartamudeó. ¿Qué clase de ser eres para que el genjutsu de mi clan Kurama no te afecte en absoluto? La imponente figura no respondió de inmediato. En cambio, observó el lugar con una mirada serena, sus ojos brillantes escudriñando la intrincada ilusión. Entonces, con un leve destello de luz, su percepción infinita se activó una vez más, analizando, decodificando y desentrañando la estructura misma del genjutsu de Kaea en tiempo real. Era un espacio fascinante. Dentro de este ámbito, la consciencia podía manifestarse en forma tangible. Esto abría un potencial para futuras batallas, especialmente contra enemigos que no podían ser derrotados únicamente mediante la destrucción física. Mientras seguía estudiando el genjutsu, el radiante avatar de Kij finalmente bajó la cabeza y se encontró con la mirada de Kaea. Con voz serena, dijo. Ser es un término bastante descortés. Jinin del clan Kurama.
No te preocupes, no soy una criatura de otro mundo, soy humano, me llamo Atake Kij, soy tu nuevo compañero de equipo, y no tengo ninguna intención de hacerte daño ni a ti ni a Konoha. Hizo una breve pausa y luego continuó con un tono firme pero amable. Lo que sucedió hoy, fue simplemente un accidente, un efecto secundario inesperado de sus acciones. Solo pido una cosa, por favor, mantengan este encuentro en secreto. Claro que es solo una petición amistosa, son libres de negarse. Pero entonces, sus ojos brillantes se entrecerraron. Sin embargo, si decide compartir esta información, las consecuencias podrían ser poco deseables. No hizo falta que diera más detalles. Kij no dijo nada más, simplemente se quedó allí, en silencio, inmóvil, irradiando calma. A pesar de la calidez radiante de su figura, existía una innegable sensación de distancia entre ellos, como si él perteneciera a un plano completamente diferente. La diferencia de poder era tan abrumadora que Kaea ni siquiera pudo mirarlo a los ojos. Inclinó profundamente la cabeza, temblando, no por miedo, sino por puro instinto. Tras un largo momento de silencio, asintió lentamente. Ella no intentaba mentir, en realidad, no podía mentirle. Gracias a su percepción infinita, Kij detectaría al instante cualquier falsedad. Había muchas razones por las que Kaea había decidido obedecer. ¿Pero el más grande? Había perdido el control de su propio genjutsu. No tenía ni idea de cómo salir de ese lugar. Si permanecía atrapada allí demasiado tiempo, su cuerpo podría caer en coma, posiblemente de forma permanente. En otras palabras, la fuente de todo era ese coloso resplandeciente que tenía delante. La presión espiritual que él ejercía por sí sola fue más que suficiente para hacerle comprender que, incluso si le mentía, no había absolutamente nada que pudiera hacer para resistirse. En ningún lugar de Konoha, quizás ni siquiera entre los Hokage, había alguien que pudiera igualar esa presencia espiritual. Así que, la obediencia era su única opción. Instantes después, una vez que Kij terminó de analizar cada aspecto del Genjutsu Kurama con su sistema infinito, dio un paso adelante y comenzó a experimentar con el mecanismo de control del dominio. De repente. Espera, por favor, no lo hagas. La voz de Kaea gritó presa del pánico. Kij parpadeó e inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué pasa? Su rostro se tensó, como si luchara por encontrar las palabras adecuadas. Luego, con cuidado, explicó. Si alguien que no realizó el genjutsu intenta tomar el control de este espacio por la fuerza, puede dañar gravemente la mente del hechicero original. Tu presencia es abrumadora. Si me fuerzas, podría sufrir una reacción psicológica adversa y no recuperarme jamás. Veo. Kij sintió lentamente, pensativo. En ese caso, ¿cómo salimos de aquí? Ella negó con la cabeza. No estoy segura. Técnicamente, debería tener el control, pero, no puedo influir en nada. Creo que tu presencia está reprimiendo mi capacidad de actuar. Al comprender el problema, Kij cerró los ojos. Se adentró en lo más profundo del reino espiritual, recordando una técnica del mundo de One Piece. Era un método similar al Kenbun, Goroshi, el asesinato por observación, una forma de silenciar la presión y la presencia espiritual para evitar ser detectado. Reprimiendo sus sentidos y silenciando el peso de su conciencia, se volvió hacia Kaea. Inténtalo de nuevo, dijo en voz baja, a ver si puedes recuperar el control. A medida que la presión asfixiante a su alrededor comenzaba a disminuir, Kaea se relajó visiblemente, bajó los hombros y, por primera vez, sintió que podía respirar de nuevo. Ella asintió, cerró los ojos y concentró toda su fuerza de voluntad en la ilusión. Unos segundos después, abrió los ojos. Ya lo tengo. Puedo volver a moverme. Kij sonrió, su figura resplandeciente ofreciendo una expresión de paz. Jinin Kurama, ¿estarías dispuesto a enseñarme más sobre esta técnica? Sinceramente, sin la sangre del clan Kurama, es difícil replicarlo. Pero he aprendido esto, y quiero aprender más. Ella dudó. Pero tras un momento de silencio, Kaea asintió levemente. Después de todo, si Kij ya había llegado tan lejos, no había manera de que ella pudiera detenerlo. Negarse no cambiaría nada. Entonces, ¿qué sentido tenía decir que no? Abre interrogación. 171, una misión de rango S que fue demasiado fácil. Capítulo 25, una misión de rango S que fue demasiado fácil. En el campo de entrenamiento de primera línea de Konohagakure. Todos observaron en silencio atónito cómo Kurama Kaea, que había estado de pie frente a Atake Kij apenas unos segundos,
De repente se dio la vuelta y retrocedió con calma detrás de Sarutobi Ichikawa. Inclinó la cabeza y habló en voz baja, casi con reverencia. Ataque Kij es verdaderamente excepcional. Su resistencia al genjutsu supera todo lo que he visto. A menos que seas un especialista en ilusiones de nivel Chunin, ni siquiera podrás hacerle un rasguño. He terminado de ponerlo a prueba. Si alguien todavía duda de sus habilidades en ninjutsu, siéntase libre de ponerlo a prueba usted mismo. Con eso, no dijo nada más. Ninguno de los demás miembros del equipo de élite, todos ellos Chunin experimentados, pronunció palabra. No hacía falta, para ellos, Ataque Kij había superado todas las pruebas. Mientras su percepción sensorial se mantuviera aguda, no había razón para rechazarlo. Al ver que la situación se calmaba, el capitán Araki no perdió más tiempo. Condujo a Kij y al resto del equipo hacia lo más profundo del denso bosque para poner a prueba oficialmente la habilidad de percepción del joven shinobi. Y, como era de esperar, los resultados de la prueba de campo confirmaron lo que ya habían presenciado, aunque Kurama Kaea seguía con la cabeza gacha y en silencio. El resto del equipo, Akimichi Chik, Sarutobi Ichikawa, Kakidan y el mismísimo Capitán Araki, no dejaban de elogiar el talento de Kij. Sus habilidades de detección, famosas como ojos de trueno, eran excepcionales. Sarutobi Ichikawa, en particular, se golpeó el pecho y juró por su nombre que protegería personalmente a Kij en el campo de batalla, el ninja sensor más valioso de nuestro equipo. Kij soltó una risita y asintió cortésmente en señal de agradecimiento. Para celebrar la incorporación de su nuevo miembro, el capitán Araki condujo al equipo al comedor del campamento para su primera comida de confraternización juntos. A partir de ese día, nació oficialmente este escuadrón, que pronto sería conocido en todo Sunagakure como la Unidad Sombra Fantasma. A la mañana siguiente, el propio Ataque Sakumo encomendó una misión de combate al equipo de élite de Araki. Casualmente, la misión era similar a la anterior, atacar una fuerza logística, solo que esta vez, los papeles se invirtieron. Ahora, Konoha desempeñaría el papel de agresor. Su objetivo, un convoy logístico de Sunagakure. Sin dudarlo, el capitán Araki reunió a su equipo, incluyendo a Kij, los equipo, preparó los pergaminos de suministros y los condujo a la zona fronteriza entre las dos grandes naciones. Esta era una misión clasificada como de rango S, el tipo de asignación que la mayoría de los equipos considerarían un suicidio. De no ser por la presencia de Kij, Ataque Sakumo jamás habría dado luz verde a esta operación. Para ser justos, la unidad objetivo no era particularmente poderosa. Al fin y al cabo, se trataba de un convoy logístico de retaguardia, no de un equipo de asalto de primera línea. Normalmente, contaría con defensas mínimas. Pero, la verdadera dificultad radicaba en otra parte. El equipo tuvo que cruzar un vasto territorio enemigo sin alertar a las patrullas de Sunagakure, localizar una fuerza logística móvil utilizando únicamente datos de coordenadas imprecisos y eliminarlos, de forma limpia y sin ser descubiertos. Konoha no contaba con alguien como Shimura Danz, la sombra del Hokage, que pudiera proporcionar información detallada sobre las rutas enemigas y los patrones de seguridad. Para colmo, Konoha ya se encontraba en desventaja en cuanto a efectivos. Sectores enteros de sus defensas habían sido diezmados, y tuvieron que responder a los ataques sorpresa de Sunagakure ocurridos apenas unos días antes. En resumen, la misión fue una pesadilla logística. Precisamente por eso habían reunido a este equipo de élite. Y porque Ataque Kij fue la pieza clave de toda la operación. Sin su avanzado sistema de percepción sensorial de largo alcance, que funcionaba como un radar móvil, Sakumo no habría tenido ningún plan viable para ejecutar esta misión. Esta fue también la razón por la que no tuvo más remedio que enviar a su hijo al peligro. Una semana después, temprano por la mañana. Mientras Kij guiaba al equipo a través de un denso bosque de montaña, todos los miembros del escuadrón de élite de Araki compartían el mismo pensamiento. Estaban asombrados. Esta misión había transcurrido con demasiada facilidad. Así es, su asalto a la fuerza logística de Sunagakure, la pieza clave de esta operación de rango S, había culminado en un éxito rotundo. Habían aniquilado por completo al equipo de suministros enemigo, 6 Chunin, 15 Chunin y 34 Genin, aniquilados. Todos los pergaminos de suministros que portaba el enemigo habían sido incendiados por el jutsu de liberación de fuego de Sarutobi Ichikawa. Dado que había demasiados pergaminos para transportar, el equipo seleccionó solo los más valiosos para llevar a casa. El resto fueron quemados, para gran disgusto de Ichikawa.
Observar cómo las llamas devoraban un tesoro potencial hizo que Sarutobi, de noble cuna, se estremeciera de agonía espiritual, como si una parte de su alma se incendiara con cada crepitar del fuego. Y ahora, con sus mochilas repletas de botín, el equipo ya estaba de regreso a la base. En definitiva, esta misión de rango S resultó ser una de las operaciones más fluidas y sencillas de la carrera de Araki. Durante toda la misión, no hubo emboscadas inesperadas. Cada batalla tuvo lugar exactamente donde Kij había predicho, y todas terminaron con una victoria contundente y unilateral. Gracias a las capacidades sensoriales de Kij, contaban con información casi completa con varios kilómetros de antelación. Puntos de emboscada enemigos, detectados. ¿Se han colocado trampas a lo largo de las carreteras? ¿Se han identificado niveles estimados de chakra, afinidades elementales, incluso lesiones internas menores y puntos débiles? Todo revelado por Kij. Con ese tipo de información, era casi injusto. El Jnin de su equipo bromeó diciendo que, aunque quisieran perder, no sabrían cómo. Inicialmente, había habido dudas. Pero al final de la misión, incluso Sarutobi Chikawa, normalmente el más cauto, estaba tan entusiasmado que sugirió adentrarse más en territorio enemigo para asesinar a esa vieja bruja molesta de Chiyo. Para ser sincero, Kij se había sentido un poco tentado por la idea. Pero el resto del equipo lo rechazó de inmediato. Bueno, todos excepto Kurama Kaea. Ella también lo había considerado en silencio. Después de todo, con un monstruo como Kij de su lado, asesinar a Chiyo no era una idea descabellada. Si de verdad quisieran, podrían marchar directamente al centro de Sunagakure y acabar con el mismísimo tercer Kazekage. No era del todo imposible. No con él al frente. Abre interrogación. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.